Démosle así. Bueno, buenos días. Buenos días, mis amores. Bueno. Vamos a hablar sobre nuestra queridísima el origen de las masas, de los medios de comunicación. Empezamos por la prensa. Este se origina en el primer siglo después de Cristo, gracias al Acta Diurna, en Roma. Según se dice, este se basaba en estructuras de piedra, de metal o incluso de madera, en donde la gente escribía y en los pueblos se transmitía esta información. Pero que se menciona que la prensa de las masas tiene orígenes muy antiguos, principalmente con los romanos y la utilización de diferentes tipos de prensas móviles como en China, en Corea y antes de que llegaran a Europa. Son los ejemplos de antecedentes de la prensa moderna. Con esto de las tablillas de piedra, precisamente pues viene esta necesidad que tiene la comunicación de las masas y los medios de comunicación como tal, la cual es informar a la gente sobre su contexto, su entorno y sobre lo que los rodea. Sí. Con esto acerca de las tablillas de piedra que mencionaron sobre Roma, algo muy interesante, debido a que se usaban en materiales de madera o de piedra y se instauraban alrededor de todo el pueblo para informar sobre noticias de carácter económico o social que dictara el gobierno en ese entonces. Entonces pues desde ahí tuvo como un acercamiento gratuito por el cual hubo una lucha entre estos hasta lo que conocemos hoy en día sobre la de efectuar esa gratuidad sobre los medios. Sí, la prensa de masas se caracteriza principalmente por dar información relevante y a diversas personas, Ya que por medio de esta se informa y se da la opinión pública, social y política. Continuando un poco con lo de la historia, en gacetas y corantes se transmitía noticias por medio de hojas simples sin detalles, en donde luego fue manejada por el Estado. En el siglo XVII y XVIII mejora la impresión de la tipografía y aparición de prensas manuales. Ya por los siglos, en el 1400, en el siglo XVI y XVII, gracias a Gutenberg, porque se podría decir que Gutenberg es el principal inventor de la prensa. Antes se dan como indicios para crear a esta, pero Gutenberg fue el principal visionario, por así decirlo, que creó este medio de comunicación. Bueno, si los periódicos comenzaron a agregar como corresponsales extranjeros o digamos que con mayor educación, lo que causó que tuviera una mayor calidad la prensa. Bueno, ahora seguimos con lo amarillista que puede llegar a ser la prensa. Sí. Este tipo de prensa prioriza lo sensacionalista por encima de la veracidad o profundidad de los hechos. Titulares exagerados, escándalos, violencia y morbo se vuelven los elementos principales con el fin de atraer más lectores y vender más ejemplares. Sí, la prensa amarillista. Aunque sigue existiendo periodismo serio y ético, el amarillismo ha dejado huella y sigue presente, ahora incluso en medios digitales y redes sociales. Algo que no comentaste es que la prensa amarillista fue creada originalmente por Joseph Pulitzer y William Randolph, ya que ellos jugaban con los títulos y con la audiencia. Sí, principalmente el ambiente socioeconómico y lo cultural fueron papeles importantes, ya que ellos decidían cómo a qué hacerle caso, cómo que era más relevante para la época o que no. La prensa como tal se comenzó a globalizar desde la industrialización, pero a Colombia llegó a partir de 1971. Surgiría para informar a la sociedad colonial, impulsado por Antonio Caballero y Góngora. Al inicio era pues algo muy exclusivo, como muchas veces en la sociedad, era algo muy exclusivo que solían poseer muy pocas personas, pero a medida del tiempo se volvió algo muy concurrido y algo muy común dentro de los hogares colombianos. Sí, porque como decís, originalmente la prensa era no solo en Colombia, sino también en los otros países cuando se creó. La prensa originalmente lo tenía la clase alta y ya luego lo empezó a tener la clase más baja, pero en Colombia se empezó como en sus épocas doradas, porque la prensa tuvo tres etapas.
los pocos periódicos, el rápido aumento y su alcance máximo, que si vamos en orden sería 1870, 1880, 1890, y a principios del siglo pasado es que ya la prensa, o bueno, el periódico, todas las personas de cualquier sector podía llegar a tenerla, y se originó por medio del Espectador y El Tiempo. ¿Alguno sabe cuál fue el primer periódico que se inventó? Bueno, el primer periódico que se lanzó acá en Colombia. Sí. Gaceta de Santa Fe. Las primeras publicaciones de esta naturaleza aparecieron en Colombia fueron Gaceta de Santa Fe en 1785, El Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe en 1791 y Semanario del Nuevo Reino de Granada en 1808. No, sí, El Espectador fue primero. El Espectador fue creado en 1887 y El Tiempo fue creado en 1911. Ahí es donde también, un dato curioso, es que la prensa empezó a ser más censurada luego de la muerte de Gaitán. Entre 1948 y 1958 la prensa empezó a ser más censurada. Listo, ahora por otro lado vamos con el telégrafo. El telégrafo fue una revolución en la forma de comunicarse, inventado en el siglo XIX. Permitió por primera vez enviar mensajes a largas distancias de manera casi instantánea. Este avance tuvo un gran impacto en la prensa, ya que los periódicos podían obtener noticias de lugares lejanos con mucha más rapidez. De hecho, el telégrafo ayudó a consolidar las primeras agencias de noticias como Associated Press, facilitando la distribución global de información. Así, la tecnología y el periodismo comenzaron a entrelazarse de forma inseparable. Ya hablando un poco más a fondo de lo que es el periódico, este se suele dividir en diferentes partes. El género periodístico, que es el que define el propósito del contenido, y los formatos, que son los que determinan la manera en que se presenta la información que se distribuye. Por ejemplo, cuando hay una publicación en una página web de, digamos, El Tiempo, la publicación sería el género periodístico y el formato sería la página web. También se divide en la opinión y el interpretativo. La opinión es escrito por personas influyentes y el interpretativo combina información con análisis. Siguiendo todo esto, pues en la actualidad la prensa como tal ha tenido un impacto, hablando desde la actualidad, más que nada con el surgimiento de las nuevas tecnologías en las redes. Como tal, la prensa, en este caso, pues los medios de comunicación se han hecho algo más masivos y se ha dejado de lado un poco los primeros elementos donde fue transmitido esto, que fueron, digamos, elementos anteriores como la televisión o el periodismo como tal a través de noticias, etc. Gracias a esto hoy en día es que funcionan las redes y es que permiten un acceso muchísimo más fácil y accesible a la información, y también de que sale más rápido y a tiempo real, lo que ha hecho que muchos usuarios se desconecten de las noticias por canales de televisión y opten por las redes sociales, aunque estos sí no están sujetos a ser vulnerables al amarillismo o noticias falsas, cosa que ha hecho vulnerables a la gente y que hace que crean noticias que pueden ser hasta falsas. Sí, pero sin dejar a un lado que en la evolución del periódico también se ha visto influenciada por muchos movimientos en Estados Unidos entre los impresores y las autoridades, ya que los impresores buscan como que tengan más libertad a la hora de crear un artículo. ¿Algo que agregar? ¿O hasta aquí llegamos? Me parece bien, una evolución muy buena, y pues algo que me gustaría decir es que pues refleja un poco de lo que es como la sociedad, la necesidad de transmitir la información, también de que como todo ha tenido pues muchas opiniones diversas, que ha tenido pues varias luchas a favor en contra, en este caso de la accesibilidad de la prensa para los usuarios, y pues como tal demuestra un poco de como todo, que siempre llega algo nuevo que opaca lo anterior. Pero a pesar de que muchas cosas como la televisión o el internet han tratado de opacarlo, es como que algo que ya tenemos culturizados en nosotros, que entonces le damos mucha importancia a eso.
ya como para terminar, se ha sabido que la prensa a través de los años, más en este nuevo siglo, como dicen mis compañeros, cada cosa se ha ido actualizando y opaca a lo anterior. La prensa, aún así, los creadores de esta en Colombia la han usado bien y la han actualizado a través de la tecnología, lo que hemos hablado anteriormente. Pero esta fue muy influyente no solo en otros países, sino más a través de lo que es Colombia, ya que hubo un tiempo en donde en cada hogar no podía faltar un periódico. Muchas gracias. Este ha sido el video por parte de Alanday Portocarrero Ramos. Carlos Ladino. Felipe Carvalho. Muchas gracias.